Y como base bíblica, vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Sí, Señor. ¿Lo tenemos todo? Pues la palabra de Dios se lee de la siguiente manera, para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comience a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Se pueden sentar. Costos inesperados. ¿Cuántos aquí han escuchado esa frase? Costos imprevistos, costos inesperados. En inglés le diría hidden costs. Y el nombre lo dice todo. Cuando hablamos de un costo inesperado, estamos hablando de un costo que surge de manera que inesperada y fuera de nuestra planificación. O sea, es un costo que no teníamos dentro de nuestro presupuesto. Por ejemplo, nosotros compramos una casa, tú te sientas con el contratista y haces el presupuesto. You're going to do a budget. Vas a revisar los números y cuando tú te sientas para hacer el presupuesto y haces los números y empiezas a calcular, todo parece estar ¿qué? Bajo control. Pero tan pronto empieza el proyecto y comienza la edificación, quizás a mitad del proyecto aparecen problemas imprevistos. Aparecen quizás problemas eléctricos que no pudieron ver al inicio de la compra. Quizá no pudieron ver que habían tuberías que estaban dañadas. Quizá el terreno en sí no está anivelado. Muchas veces aún durante el proceso del proyecto los precios de los materiales suben. Y cuando esto sucede, escuchas la frase que nadie quiere oír: van a haber costos inesperados.
Nadie lo vio venir, no estaba en el plan, no estaba en el presupuesto, no se habían calculado. Pero lo interesante de todo esto es que el proyecto no se cancela por esos costos imprevistos, sino que simplemente, aleluya, va a costar más de lo que usted ¿qué? Pensaba. Yo creo que cuando uno está en medio de un proyecto como ese, la solución no es que parar el proyecto, sino que de alguna manera el proyecto va a seguir. Lo único es que va a costar más de lo que usted ¿qué? Pensó, de lo que usted pudo calcular, de lo que usted pudo ver. Y esto lo traigo de modo de introducción porque así mismo es seguir a Jesús, por si usted no lo sabía. Cuando muchos toman la decisión de seguir a Jesús, muchos ven la bendición, muchos ven quizás la paz, ven el propósito, ven la salvación, pero no todos pueden ver los costos inesperados. Y es de eso que el Señor quiere ministrar nuestras vidas en este día. De esos costos inesperados que no se pueden calcular ni se pueden ver en el momento y en el día que nosotros decidimos seguir a Cristo. Nosotros hemos leído el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Y aquí nosotros nos encontramos con un escenario donde se puede ver que hay una grande multitud que seguía a Jesús. Eso lo hemos visto a través de los evangelios. A Jesús siempre lo seguían ¿qué? Multitudes. Pero lo bonito de Jesús es que las multitudes nunca lo impresionaban. Porque hay algo que podemos ver en estos tiempos, ¿verdad? Hablando del ser humano, es que muchas veces es dejado llevar por las multitudes que quizás le siguen a ellos. Pero Dios no nos llamó a nosotros para que nosotros nos sintiéramos contentos de que hay una multitud que nos sigue. Nos llamó a nosotros al contrario, para que tengamos en mente que a quien nosotros tenemos que seguirle es a Él. Entonces Jesús se encuentra en una situación donde hay una gran multitud que le seguía. Eso no le impresionaba porque, escuche bien, aquí lo importante no es la multitud, sino que a Jesús lo que le interesaba era que crear y hacer discípulos. Porque ser un creyente no es lo mismo que ser un discípulo. Creyente hay por montones. Hay mucha gente hoy en día que te dicen que creen. E incluso la misma Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Hay muchos que reconocen de que Jesús es veraz. Reconocen que hay un Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, pero no son discípulos. Porque el discípulo se distingue por características únicas. El discípulo está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. Y aquí tenemos una historia donde Jesús, sabemos que antes de esto, está hablando, enseñando a través de una parábola. Jesús siempre usaba parábolas. Y en este caso, Él habla y enseña a través de una parábola conocida como la Gran Cena. Después de traer esta parábola, esta enseñanza, es cuando entonces vemos que Jesús se torna, o sea, Él se vira para mirar a la gran multitud que le está siguiendo. Para poder entonces, aleluya, traerle una enseñanza bien importante. Jesús les dice a ellos claramente que si van a vivir para Él, conviene que se sienten y calculen para ver si podían pagar el costo. Es decir, antes de construir el edificio de nuestra fe,
nos dice que debemos de sentarnos y calcular el costo. Y Él dice esto no porque Él quiere desanimar, porque Jesús nunca viene a desanimar a nadie. Jesús siempre viene con verdades que nos va a confrontar a cada uno de nosotros. Y Él dice esto porque Él quería formar discípulos, escuche bien, que pudieran terminar la carrera, que pudieran terminar la obra. Porque de nada vale que usted comience y se quede a mitad de camino. Cualquiera puede comenzar, pero no todos pueden terminar. Hay algo que yo siempre he dicho, y es que la salvación es gratis. Eso lo sabemos. No hay nada que nosotros podamos pagar por la salvación, porque eso lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. La salvación es un don, es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe, dice las Escrituras. O sea, entonces, entendemos que la salvación es gratis. Escuche bien. Pero el seguir a Cristo te va a costar todo. La salvación es gratis, pero el seguir a Cristo nos costará completamente todo. Y el problema es que el día en que nosotros decidimos o tomamos la decisión de seguir a Cristo, nosotros pensamos que sabíamos lo que nos iba a costar. O sea, escuchaste el evangelio, la fe viene por el oír la palabra de Dios, eres redarguido, convencido por el Espíritu Santo y usted toma la decisión voluntaria de seguir a Cristo, de hacerlo como su Señor y Salvador. Pero el problema de nosotros es que en ese momento que nosotros tomamos esa decisión, nosotros no tenemos la facultad ni el poder de ver más allá del presente. Tú no puedes ver el mañana. Usted no puede ver lo que va a suceder 5 años de aquí, 10 años de aquí, 15 años de aquí, 20 años de aquí, aleluya. Usted no puede en realidad ver los costos inesperados, aleluya, que conllevan caminar siguiendo a Jesús. Porque hay cosas, sépalo usted o no, hay cosas que Dios esconde, por decirlo así, que se convierten en lo que podremos considerar esos costos inesperados. Son costos que si nosotros llegamos a verlos desde el principio, o que si Dios los revela desde el principio, nosotros entonces no vamos a caminar. Nosotros entonces lo vamos a pensar 2 veces. Entonces nosotros nos vamos a rendir antes de comenzar. Hay cosas que Dios no las muestra cuando tú decides seguirle. No es porque Él quiere esconderlo. Es porque si Él sabe que te lo muestra, cuando tú tomas la decisión, no vas a querer caminar. Esos costos inesperados, esas cosas que surgen en el camino, esas cosas que son parte de lo que es caminar siguiendo a Jesús, aleluya, son cosas que nosotros no podemos ver y Dios no las revela en el momento. Porque Él sabe que si lo hace, no lo vas a hacer. Quizá tú llevas 1 año, quizá tú llevas 5 años, quizá tú llevas 10 años, quizá llevas 15 años, quizá llevas 20 años. Yo estoy seguro que hubieron cosas que tú pasaste a lo largo de tu caminar, 15 años después, 10 años después, que se lo hubiera sabido cuando tú comenzaste, no ibas a caminar. Son los costos que no se pueden calcular en el momento de tomar la decisión. Estamos hablando de dificultades.
Estamos hablando de pruebas. Estamos hablando de sufrimientos. Estamos hablando aún de traiciones. ¿Usted sabía que en este caminar vas a padecer traiciones? Si Jesús lo tuvo que padecer, ¿cuánto más nosotros? ¿O acaso somos nosotros mayores o mejores que Jesús? Jesús padeció, sufrió, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Ve, esos son los costos que aunque Jesús desde el principio nunca negó que en este caminar se va a sufrir, que en este caminar íbamos a tener dificultades, lo que en sí Él nos revela desde el comienzo es las situaciones específicas que vamos a pasar. Y la verdad es que este caminar conlleva muchos costos inesperados que nunca podremos ver en el momento que uno toma la decisión de seguir a Cristo. Pero lo que yo sí puedo decir es que no hay razón de temer, ya que Jehová, Dios el Todopoderoso, va delante de nosotros en cada momento. Y Él es el que provee de lo necesario para que nosotros podamos luchar, batallar y acabar la carrera que tenemos por delante. Porque si hay una promesa maravillosa para su iglesia es que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Hay una promesa alentadora que nos anima, que nos fortalece. Y es que Él no desampara a sus hijos. Él no desampara a su pueblo. Que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Pero en este pasaje, Jesús habla específicamente de 3 costos que muchos no han calculado. Número 1, Él dice, si alguno viene a mí. ¿Usted decidió seguir a Cristo? En otra parte de las Escrituras Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto es para el que quiera. Usted sabe que Dios no obliga a nadie. Esto no es por obligación. Esto es voluntario. Esto es una decisión personal. Entonces, aquí dice, si alguno viene a mí, escúchate esto, porque muchos vienen, pero con intenciones que no son las correctas. Muchos vienen porque quieren que Dios los bendiga. Muchos vienen porque ellos quieren que yo le conteste una petición específica. En cierta ocasión tenemos multitudes que seguían a Jesús y Jesús les dijo, ustedes me están siguiendo porque yo le llené las barrigas a ustedes. Ustedes me siguen por los panes y los peces. Por aquí Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida. Mira lo que Él dice, no puedes ser mi discípulo. Y cualquiera que lee esto, pues, se podrá confundir. Porque ¿cómo es que yo voy a aborrecer a mi padre? ¿Cómo es que yo voy a aborrecer a mi madre? ¿Cómo es que yo voy a aborrecer a mi esposa? ¿Cómo es posible que Jesús me está diciendo que si yo no aborrezco a mis hijos, a mis hermanos? O sea, estamos hablando de unos lazos familiar, lazos fuertes. Pero Jesús aquí no está promoviendo el odio. Jesús aquí no está promoviendo el desprecio. Jesús lo que está hablando aquí es de prioridad. En ningún momento, porque la Biblia nunca se contradice. Dios nunca se contradice en su palabra. En ningún momento tú vas a ver a Dios promoviendo el odio, promoviendo el desprecio. Al contrario,
Lo que Él promueve es el amor. Lo que Jesús está diciendo aquí cuando Él dice el que no aborrece, Él lo que está hablando es de prioridad. A veces, seguir a Cristo va a producir tensión emocional. Va a producir tensión familiar entre relaciones cercanas en la familia. Y esos son costos que muchas veces nosotros no calculamos, que son costos inesperados que nos encontramos quizás a mitad del camino. Cuando tú levantaste esa mano para seguir a Jesús, tú jamás pensaste que esto te iba a traer problemas con tu familia. Que te iba a traer problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu madre, con tu padre. Entonces, cuando estamos en este caminar y descubrimos quizás a mitad de camino que la obediencia a Jesús, esto es solamente para los que quieren obedecer a Jesús. Porque el que vive el evangelio según yo, el que vive el evangelio como yo quiero, como a mí me da la gana, olvídate de esto, es fácil. Pero cuando nosotros vamos en este caminar, queriendo obedecer, haciendo la voluntad de Jesús, y nos encontramos de que quizás van a haber momentos, aunque sea temporalmente, nos va a costar enemistad con los familiares. Ese es el costo inesperado. Porque que te crea enemistad con alguien con quien tú no tienes un lazo cercano, eso ni fu ni fa, como decimos por ahí. No te importa. Si te crea enemistad con un vecino, ¿qué importa? Es un vecino. Pero cuando crea enemistad con alguien de tu sangre, alguien a quien tú amas, alguien como una madre, alguien como un padre, alguien como tus hijos, mira que los hijos son lo más que uno ama. Aquí los que son padres podrán entender lo que yo estoy hablando de lo que es el amor hacia los hijos. Porque un padre lo da todo por sus hijos. Pero cuando se levanta la situación, donde entonces vemos que ahora la relación de padre o madre con ese hijo o esa hija se ve amenazada simplemente porque tú estás obedeciendo a Cristo, eso es un costo que no muchos están dispuestos a asumir. Porque muchos pensaron que seguir a Jesús iba a mejorar sus relaciones. Y en muchos casos sí es verdad, la mejora. Pero hay otros casos donde vamos a ver que por tú querer ser obediente a Dios y caminar según su voluntad, va a crear tensión. Y ahí es cuando tú vas a tener que tomar la decisión de priorizar. O yo voy a agradar a Dios, que me amó y dio su vida por mí, o voy a agradar a mi esposa. O yo voy a agradar a Dios, o yo voy a agradar a mi esposo. O yo voy a agradar a Dios, o yo voy a agradar a mis hijos. ¿Voy a agradar a Dios o voy a agradar a mis nietos? Mira, van a haber situaciones donde van a haber personas que nosotros amamos. No van a poder comprender nuestra fidelidad al Señor. Especialmente si esa persona no le sirve a Cristo. Tú no puedes esperar que una persona que no le sirve al Señor comprenda tu servicio y fidelidad al Señor. Hay decisiones que no todos van a entender. Esa es la realidad. Van a haber decisiones que tú tienes que tomar que muchos no van a entender. Van a haber
cambios en tu vida cuando tú decides seguir a Jesús que van a incomodar a otros. Tú no sabes por qué se incomodan, pero tú puedes ver que esas personas se están incomodando con usted. Pero simplemente por las decisiones y los cambios que están viendo en tu vida, pero es para la mejoría, es porque tú le entregaste tu vida al Señor, es porque ahora tú quieres vivir agradando al Señor. Y la verdad es que no todo el mundo va a celebrar tu obediencia a Cristo. No espere que todos te aplaudan cuando tú tomas decisiones, aleluya, que es para agradar a Dios. Eso sería perfecto. En un mundo perfecto, pues tú lo puedes esperar. Pero no espere los aplausos. No espere que la gente celebre las decisiones que tú sabes que tiene que tomar por cuestión de seguir a Jesús. Van a haber decisiones que van a incomodar. Van a haber decisiones que tú vas a tomar que van a causar que gente se vayan de tu lado. Que te dejen de hablar. E incluso hasta te empiecen a odiar. ¿Ve? Esos son los costos que cuando tú dijiste, Señor, yo te voy a seguir, no lo pudiste esperar. Porque quizás tú pensaste, ahora yo vengo a Cristo. Y como a mí se me dijo que cuando tú vienes a Cristo, aleluya, se acaban todos los problemas, pero te mintieron. El que te predicó eso, te predicó un evangelio que no está aquí. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que cuando tú vienes a Cristo se acabaron los problemas. Eso quizás en la iglesia esa que se llama Para de Sufrir, quizás por allá. Pero no. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero te dice que confíes. ¿Por qué? Porque ya Él venció al mundo. En ningún momento Jesús ocultó lo que se iba a tener que pasar. Pero aunque Él no oculta eso, la verdad es que hay costos inesperados que nosotros no podemos ver en el momento que tomamos la decisión de seguirle. Me acuerdo de Abraham cuando Dios lo llama. Él le dice, deja que tu tierra y tu parentela. Abraham dejó su tierra, de donde él era, su cultura, su familia, hacia un lugar donde él ni sabía hacia dónde se dirigía. Todo por obedecer la voz de Dios. Así que, número uno, Jesús está estableciendo un costo aquí inesperado, que tiene que ver con lo que es la familia, que es lo más cercano que uno tiene. Esos lazos familiares, van a haber momentos donde eso va a ser amenazado por seguir a Jesús. Ser discípulo implica decidir que Cristo ocupa el primer lugar. Incluso sobre los lazos más sagrados como la familia. Porque muchos dicen, Señor, tú eres primer lugar, pero quizás tienen una lista en donde Dios puede ser primer lugar. Pero tienen otras reservadas acá donde no, aquí no. Señor, tú eres primer lugar en esto, pero con mis hijos no. Esto es sagrado. Mira cómo él dice, y no aborrece, o sea, si Dios no está por encima, prioridad, si Dios no está primero, entonces tú no puedes ser su discípulo. You can't. Y después dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Ahora, él está tocando un segundo punto aquí de los costos. Y por si usted no lo sabía, en los tiempos de Jesús, la cruz no era un adorno como muchos la tienen hoy día. La cruz hoy día la gente la pone y sirve como un ¿qué? Como un adorno, como un símbolo religioso. Pero en ese entonces, cuando Jesús dice estas palabras, la cruz era una sentencia de muerte. Ahora tú ves una cruz y tú no piensas en sentencia de muerte. Tú ves quizás un símbolo de religión, del cristianismo, lo ponemos en las paredes simplemente como un adorno. Pero en ese entonces, cuando se hablaba de cruz, estamos hablando de una sentencia de muerte. Jesús lo que está diciendo aquí es, seguirme implica a morir a ti mismo. El yo tiene que morir. Y mira que nos cuesta matar ese yo. Morir al orgullo, morir a la agenda propia, morir al deseo. Mira, muchos vienen a los caminos del Señor pensando, yo le di mi vida a Cristo, ahora Cristo va a cumplir todos mis sueños. Pero se topa con la realidad a mitad de camino, que en vez de Dios cumplir sus sueños, Dios los cambia. Porque ahora no se trata de ti ni de tus sueños, se trata de Él y su voluntad. Nosotros tenemos que morir al yo. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Esto no se trata de mis deseos, de lo que yo quiera, de mis sueños, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cometemos el error de pensar que entonces seguir a Cristo solamente va a traer bendiciones, que sí las trae, porque mira que hay bendiciones cuando uno recibe al Señor. No las estamos negando. Hay bendiciones como, mira, ninguna otra. Servirle a Jesús es lo mejor que uno puede hacer. Pero aparte de esas bendiciones, Jesús lo que está advirtiendo aquí es que también hay heridas, oposiciones y pruebas que vamos a tener que enfrentar. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, Pablo no se imaginó estos costos inesperados que iba a tener que pasar él. Él tuvo un encuentro cuando iba de camino a Damasco. Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él se rindió ante los pies de Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús y decidió entregar su vida y seguirle a él. Pero en ese momento él no se imaginaba. Él no pudo calcular los costos inesperados que esto le iba a traer. E incluso me acuerdo las palabras de Ananías cuando le dice, ve a donde Saulo, porque yo le voy a mostrar a él lo que es sufrir por mi nombre. Y tú sabes que el apóstol Pablo sufrió azotes, cárcel, fue encarcelado, naufragios. ¿Qué no pasó el apóstol Pablo? Muchas veces lo dejaron hasta como muerto tirado en el piso. Esos fueron los costos que él no sabía. Los costos inesperados. Pero lo hermoso del apóstol Pablo que nos da a nosotros como enseñanza es que él pudo considerar todo eso como ganancia por amor de Cristo. Dios no te va a mostrar todo desde el principio, porque si lo hace, vamos a coger la maleta y nos vamos a ir corriendo. Pero mírate esto.
Él dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ese es el tercer costo que él da aquí en este ejemplo. Y aquí Jesús va a lo que es el corazón. Aquí él dice, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee. Aquí él va mira, directamente al corazón. Porque esto no se trata, hermano, de cuánto damos. Muchos aceptan a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y ahí está el problema. Y cuando tú decides seguir a Cristo, hay un costo y es perder el derecho de propiedad sobre tu propia vida. Me acuerdo cuando ese rico fue donde Jesús y le dijo, le hizo la gran pregunta que hay que hacer para heredar la vida eterna. Ustedes conocen la historia. Al final, Jesús le dice, vende todo lo que tienes. Jesús fue directamente al corazón. Él le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y este hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque el Dios de él era las riquezas, el dinero. Él no estaba dispuesto a dejar la riqueza por seguir a Jesús. Y fue por eso que Jesús le dijo, sabiendo que el Dios de él era el dinero, la riqueza. Porque él dijo, no, yo honro a mi padre, yo honro. ¿Ves? Porque hay gente que tiene una lista. Jesús es el primero, ok, yo honro a mi madre, yo honro a mi padre. Todo eso yo lo hago desde mi juventud. Pero tenía una lista separada acá que no quería que la tocaran. Para él era ¿qué? Las riquezas. Y como Jesús sabía eso, le dijo, mira, ¿sabes qué? Bueno, él no lo negó, él no dijo, no, tú también, no, ok, tú estás haciendo todo eso, pues perfecto, pues te falta una cosa más. One more, te falta una cosita más. Vende todo lo que tú tienes. Dáselo a los pobres y ven, sígueme. Le dio duro. Se fue triste. Ahí es cuando Jesús dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces los discípulos se alarmaron y dijeron, pues ¿quién podrá salvarse? Ahí fue cuando él dijo las famosas palabras, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ahí fue cuando Pedro le dice entonces, Jesús, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Wow. Ahí está la característica de un discípulo. Él dijo, nosotros lo hemos dejado todo ¿para qué? Para seguirte. Y le hizo la pregunta, ¿qué tendremos? O sea, él quería saber, para los que lo dejan todo, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué vamos a ganar? He wanted to know, what is it for me? ¿Qué hay para mí? Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué nosotros vamos a recibir? Y ahí es cuando Jesús le dice claramente, cualquiera que haya dejado casa, hermanos, padre, madre, hijo, tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tal vez comenzamos siguiendo a Jesús pensando que todo iba a ser fácil. Que todos nos iban a apoyar. Que tú pensaste que cuando tú decidiste seguir a Jesús, que todo el mundo te iba a apoyar. I have something to tell you. Yo todo eso lo he vivido. Quizás pensaste que no iba a haber lucha. Y ahora estás enfrentando los costos que no calculaste.
Y la pregunta no es por qué cuesta, porque en realidad cuesta. Pero la pregunta debe ser, ¿vale la pena? ¿Valdrá la pena? Pero la respuesta es sí. Jesús lo dijo, que no hay ninguno que haya dejado todo esto que él está diciendo aquí y no reciba 100 veces más en esta tierra. Por encima de eso, lo más importante, la vida eterna. Porque de eso es que se trata. Se trata de la vida eterna, se trata de vida o de muerte. Así que yo le hago la pregunta a ustedes antes de terminar. Yo no sé cuántos de ustedes quieren terminar, pero yo quiero terminar. Yo no quiero quedarme a mitad. Y eso es lo que usted necesita saber. Y eso es lo que Cristo necesita saber, si tú quieres terminar. Porque si tú quieres terminar y deseas terminar, pues entonces ese Cristo maravilloso te va a proveer y te va a dar todo lo que tú necesitas para que tú termines. No va a haber nadie en esta tierra que pueda compadecer delante de Él y decir, yo no pude terminar por X y Y razón. Porque toda persona que toma la decisión de seguirle, Dios le da todo lo que necesita para poder terminarlo. El que no termine es porque no quiere. No hay excusas. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies. Jesús nunca escondió el precio, pero tampoco escondió la recompensa. El discipulado tiene costos inesperados, iglesia. Amigo que me escucha, hermano, hermana que me escucha, seguir a Cristo tiene un costo alto. Pero la eternidad tiene una recompensa que nosotros ni podemos imaginarnos tampoco. Así como el seguirle tiene costos inesperados, la recompensa también tiene recompensas inesperadas. Tú te podrás imaginar por encimita lo que será el día que nos encontremos con Él. Pero hay cosas que están escondidas que nosotros no podemos comprender la hora de lo maravilloso que será ese gran día cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero que usted se vaya de aquí sabiendo algo claro. Seguir a Jesús te va a costar comodidad, te va a costar relaciones, te va a costar el yo, el orgullo, pero no seguirlo te va a costar el propósito, te va a costar el llamado, sobre todo te va a costar la vida eterna. Usted tiene que poner en balanza todo esto. Así que seguirle implica muchas veces pérdidas, lágrimas, dolores imprevistos. Habrán días en los que diremos, esto no lo ve venir. Van a haber días en este caminar que tú vas a decir, esto yo no lo vi venir. Es imposible de tú verlo. Pero si nosotros perseveramos, vamos a ver la gloria de Dios. Recuerda que las Escrituras dicen que Él comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.